Muy buenas, equipo, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a hablar un poco más sobre algunos errores que se pueden cometer en la alimentación de CrossFit. Y es que lo primero comentar que gran parte de mis clientes y atletas entrenan CrossFit. Y como nutricionista deportivo me he dado cuenta de que hay algunos errores que se van repitiendo constantemente. Y aquí pues vamos a comentar los que yo considero los principales. Lo primero, que la persona coma poco, es decir, que ingiera pocas calorías. Y es que esto puede ocurrir por distintos motivos. Pues que la persona no quiera ganar peso, no quiera ganar grasa o incluso que quiera perder grasa. Pero es que en muchos casos esto está llevando a que consuman una cantidad de calorías insuficiente y haga que la persona se fatigue demasiado, que acabe perdiendo rendimiento o incluso ocurran desajustes hormonales, que sí que son un poco más habituales en las mujeres, pero también pueden ocurrir en los hombres. De hecho, algunas personas se benefician de incrementar las calorías y ven que no acaban ganando grasa, ni acaban ganando pues excesiva cantidad de peso. Simplemente incrementan su rendimiento y de hecho empiezan a verse mejor, más motivados, porque pueden rendir más, recuperarse mejor e incluso mejorar su composición corporal. Consuman pocos carbohidratos. O sea, debemos tener en cuenta que esto es un deporte demandante, es un deporte intenso y depende mucho del consumo de carbohidratos y las reservas de glucógeno que tengamos. Las reservas de glucógeno, al fin y al cabo, son depósitos de carbohidratos que tenemos en nuestro músculo, en otras partes del cuerpo también, pero bueno, principalmente en el músculo. Y esto nos ayuda a rendir. Por supuesto, pues hay que ajustarlo a la frecuencia de entrenamiento, la intensidad, competición, es decir, el número de veces que se entrene por semana, cómo de demandante sea ese entrenamiento, si se hacen doble entrenamientos, si estamos en etapa de competición, los días previos a la competición, etcétera. Puntualizar que muchas personas cuando reducen estas calorías o no quieren pasarse de comida tienden a reducir el consumo de carbohidratos, ¿vale? Y esto pues al final va asociado también a esa pérdida de rendimiento, etcétera. Otro punto súper importante, entrenar. La comida previa influye en el rendimiento y la pesadez digestiva incluso horas antes. Por supuesto, no es lo mismo si vas a hacer una comida media hora antes del entrenamiento que si estamos hablando de 4 o 5 horas, ¿vale? Es decir, cuando nos alejamos mucho del entrenamiento no es tan relevante que sea una comida un poco más pesada, más alta en fibra o más alta en grasa. Sí que intentamos que lleve una cantidad de carbohidratos adecuada, ¿vale? Y otros detalles importantes, pero sobre todo hay especial relevancia en las comidas más cercanas al entrenamiento, ¿vale? Intentamos que no sean muy pesadas digestivamente, que sean altas en carbohidratos, bajitas en grasa y bajas en fibra. De hecho, mira, aquí tenéis un pequeño ejemplo pues de algunas cosas que pueden ser interesantes como preentrenamiento, ¿vale? Esto pues se tendrá que adaptar, pero de forma genérica esto podría ser útil. Y luego, por supuesto, la comida que se hace después del entrenamiento. Es decir, esto va a influir en cómo nos recuperamos, cómo recargamos ese glucógeno, cómo, bueno, cómo varía la composición corporal, ¿vale? De hecho, hay muchas personas, precisamente por este miedo a no pasarse o incluso que van buscando una pérdida de grasa, que después de entrenar, pues simplemente no consumen carbohidratos o se comen un yogur o una ensalada y se van a dormir, ¿vale? Esto podría ser contraproducente, ¿vale? Y de hecho, a largo plazo, pues se va a traducir en que todo acabe mal, que haya más fatiga, que no rindamos, que nos frustremos, etcétera, ¿vale? Luego, la hidratación. Esto es un punto que no se suele tocar tanto hidratación, o estamos deshidratados, el rendimiento va a caer, ¿vale? Y la fatiga va a aumentar. Entonces, nos interesa estar muy bien hidratados y sobre todo antes del entrenamiento asegurarnos que estamos bien hidratados. De hecho, en muchos casos es necesario añadir sales, ¿vale? En la proporción adecuada y con la cantidad de líquido adecuada, pues para que el atleta o la persona pues tenga una hidratación adecuada, que su orina no sea muy oscura, que sea clara. Y bueno, por supuesto, una de las cosas más importantes, el exceso de suplementos, ¿vale? Es decir, muchas personas una utilidad, ¿vale? Simplemente es que a veces, pues, se usan en demasiada cantidad o demasiada variedad o se esperan cosas muy grandes de los suplementos. De hecho, muchas personas ni siquiera necesitan consumirlos. Es decir, son personas que pues entrenan a nivel recreativo, que por supuesto tienen sus objetivos de rendimiento, de ir mejorando, pero que no necesitan una variedad muy grande o darle un énfasis muy grande, sino establecer las bases, una alimentación adecuada, una sobrecarga progresiva en el entrenamiento, rendir bien, recuperarse bien, trabajar el tema del sueño, el estrés, etcétera, ¿vale? Ahora, si tenemos que hablar de algunos que podrían ser útiles, ¿vale? Así de forma general, al menos para mí, tendríamos la cafeína, la creatina, el consumo de carbohidratos, ¿vale? En este caso en forma de suplemento, el consumo de sales y de proteínas. Y con la proteína vamos a hacer una puntualización. Como ya sabemos, en el deporte
La proteína está puesta como un macronutriente especialmente importante. Es decir, la mayoría de personas y muchísimos profesionales le dan una importancia muy grande. Y esto a veces lleva a que algunas personas consuman un exceso de proteína. Con exceso nos referimos a que acaban consumiendo una cantidad tan grande que acaban desplazando otros alimentos o nutrientes que nos interesan un poco más. De hecho, es muy habitual que muchas personas acaben consumiendo cantidades muy grandes de suplementos de proteína, proteína en polvo, batidos de proteína, y acaben desplazando el consumo de carbohidratos o consumiendo pocas calorías. Al final estos suplementos pues nos acaban saciando y no son muy densos en calorías. Y eso sí que es contraproducente. Entonces, podría ser útil que si se considera que hay un consumo elevado, este se reduzca y se ajuste, ¿vale? La cantidad de carbohidratos y de calorías. De hecho, yo no recomiendo el consumo de batidos de proteína o cantidad de proteína muy grande a todas las personas. Lo destino a más bien momentos puntuales o incluso pues, en esas fases de pérdida de grasa, donde pues igual hay que incrementar un poquito la cantidad de proteína y como es un alimento saciante y no tiene una densidad calórica muy grande, pues nos beneficiamos de eso, ¿vale? Digamos que este sería un resumen de los principales errores, ¿vale? A ver, vamos a volver a verlo, así de forma genérica. Comer poco, pocas calorías, ¿vale? Al final esto va a hacer que no rindamos, no nos recuperemos, no consigamos objetivos deportivos ni de composición corporal. Hay muchas personas que empiezan a mejorar todo al subirles las calorías. De hecho, empiezan a mejorar también la composición corporal. Obviamente esto pues hay que valorarlo. Luego, el consumo de carbohidratos. O sea, tened en cuenta que hay una relación muy clara en la cantidad de carbohidratos y el rendimiento. Si se consumen muy pocos carbohidratos, el rendimiento suele caer en picado, ¿vale? Cantidad suficiente, normalmente la persona se suele sentir mucho mejor. Y esto pues va variando según la fase. Por ejemplo, hay momentos en los que la cantidad de carbohidratos se puede ir a niveles muy muy altos. Si somos una persona que compite y estamos en una fase de carga, por ejemplo, ¿vale? Esto pues hay que ajustarlo. El tema del preentrenamiento y posentrenamiento. Básicamente para que tengamos un poquito de energía con el preentrenamiento, que nos pueda ayudar y que no sea pesado digestivamente. Hay opciones que son un poco más bajas en grasa y bajas en fibra, como pueden ser unos plátanos y unos dátiles, tortas de arroz de maíz, ¿vale? Bebida de avena, cereales no integrales, algún pan que no sea integral. Aros de avena, bueno, si se toleran, ¿vale? Son un poquito más altos en fibra, pero podrían entrar también. Fruta desecada, a veces por mermelada, miel, agave. Y luego la comida post-entreno. Básicamente, pues asegurar que nos vamos a recuperar de ese entrenamiento. No solo a nivel energético, sino que le estamos dando a nuestro cuerpo lo que necesita también, pues, digamos, para reparar esos tejidos, para construir músculo, ¿vale? Si es lo que estamos buscando. El tema de la hidratación. Bueno, como mínimo, si sois una persona que no necesita consumir sales y tal, como mínimo aseguraos que vuestra orina no es muy oscura, ¿vale? Que tiene una tendencia más bien clara. Sobre todo en las épocas de más calor, ¿vale? En las épocas de más calor ya se va a sudar más, ¿vale? Y entonces es todavía más importante. Y bueno, por último, el tema de los suplementos. No le deis una importancia súper grande, intentad establecer las bases y a partir de ahí, pues os podéis plantear, ¿vale? El consumo de suplementos que según el caso, pues podrían ser incluso necesarios, como es el caso de las sales, ¿vale? O un poco más opcional, como la proteína en momentos puntuales, la cafeína o la creatina, ¿vale? Pues equipo, esto sería todo, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.